Hola, bienvenidos a mi canal Déjate Leo. Mi nombre es Yasira Lakshmi Priya. Me siento muy feliz de que estén acá. En este canal encontrarán narraciones de lecturas que en su mayoría se encuentran actualmente en el dominio público. También estoy muy motivada en leer nuevos autores, así que si escribes y deseas dar a conocer tus obras, envíame un email y permíteme narrar tus letras. Recuerda suscribirte al canal activando la campanita. De esta forma apoyas al crecimiento de este espacio y recibes notificación cuando subamos una nueva lectura. En esta oportunidad, iniciaremos una lectura muy interesante: Los orígenes del ritual en la Iglesia y la masonería, de la escritora rusa e iniciadora de la teosofía moderna, Elena Petrova Blavatsky, o mejor conocida como Madame Blavatsky. La autora sostiene que la francmasonería moderna y los rituales de la Iglesia católica provienen de un mismo inicio: los gnósticos iniciados, los neoplatónicos y los hierofantes renegados de los misioneros paganos. Para ello recurre a diferentes y bien documentados ejemplos. Esta lectura incluye ocultismo práctico, que complementa la parte teórica y nos da una guía para la vida diaria. Pues bien, a ponerse cómodos. Déjate leo. Los orígenes del ritual en la Iglesia y en la masonería. Capítulo 1. Ni infieles ni ateos. Los teósofos han sido acusados de infieles y hasta de ateos frecuentemente e injustamente, con lo cual se ha incurrido en un grave error, especialmente en lo que se refiere a esta última acusación, porque poco lugar le queda al ateísmo en una sociedad importante formada por miembros pertenecientes a tantas razas y nacionalidades diferentes, en una asociación en que se deja a cada cual en libertad de creer en lo que uno prefiera y de seguir o no la religión en la que uno ha sido educado y en la que ha nacido. En cuanto a la acusación de infiel, no es más que un contrasentido y una fantasía cuyo absurdo se puede demostrar fácilmente, pidiendo a quienes nos difaman que nos muestren una persona del mundo civilizado que no sea considerado como infiel por personas pertenecientes a una creencia diferente a la suya. Esto lo encontraréis tanto si frecuentáis los círculos altamente respetables y ortodoxos, como si os ponéis en contacto con la sociedad de los que llamáis a sí mismos heterodoxos. La acusación es mutua, tanto que se exprese tácita como abiertamente. Viene a ser una especie de juego de raquetas, en el que cada cual devuelve la pelota con elegante silencio. En realidad, no puede tildarse de infiel al teósofo ni al no teósofo. Sin embargo, hemos de confesar que no hay un ser humano que no pueda ser tildado de infiel por un sectario cualquiera. En cuanto a la acusación de ateísmo, es harina de otro costal. ¿Qué es el ateísmo? ¿Consiste en no creer en la existencia de un dios o de unos dioses y negarla, o simplemente en negarse a aceptar una deidad personal, según la definición algo violenta de R. Hall, quien explica el ateísmo diciendo que es un sistema feroz que no deja nada por encima de nosotros, que nos infunda terror y nada a nuestro alrededor que pueda despertarnos sentimientos de ternura? Si aceptáramos la primera definición, no podríamos aplicarla a la mayoría de nuestros miembros, puesto que los de la India, Birmania, etc., creen en dioses o seres divinos y sienten mucho temor de ellos. Lo mismo les ocurre a muchos teosóficos occidentales que no dudarían en confesar que creen profundamente en espíritus planetarios o del espacio, fantasmas o ángeles. Muchos de los nuestros aceptan la existencia de inteligencias superiores e inferiores y de seres tan sublimes como cualquier dios personal. Y esto no es un secreto recóndito, pues la mayor parte de nosotros creemos en la supervivencia del ego espiritual, en los espíritus planetarios
Y en los nirmanayakas, esos grandes adeptos pertenecientes a pasadas edades que, renunciando a sus derechos al nirvana, moran en las esferas en las que vivimos, y no como espíritus, sino como seres espirituales, enteramente humanos. Siguen siendo lo que fueron, salvo en lo que atañe a su envoltura corporal y visible, la cual han abandonado para prestar ayuda a la pobre humanidad. En todo cuanto a esta ayuda puede presentarse sin chocar con la ley kármica. En esto es en lo que consiste la gran renunciación, en un incesante y constante sacrificio a través de eones de edades, hasta que llegue el día en que se abran los ojos a la ciega humanidad y en que todos, y no solo un reducido número de hombres, reconozcan la verdad universal. Si estos seres quisieran que el fuego que anima nuestros corazones, cuando pensamos en el más sublime de los sacrificios, se abrazara en adoración y se ofreciera en un ara levantada en su honor, podrían ser considerados como Dios o como dioses. Pero no anhelan semejante cosa, porque el templo devocional que se erige en lo recóndito del corazón, lejos de toda ostentación profana, es el más hermoso. Examinemos ahora quiénes son los demás seres invisibles, unos de los cuales se encuentran más elevados que otros en la escala evolutiva. Nada tenemos que decir acerca de estos últimos, y en cuanto a los primeros, nada nos puede decir a nosotros porque para ellos no existimos. Los homógenos no pueden tener conocimiento de lo heterogéneo y por lo tanto no podemos abrigar la esperanza de reconocer su naturaleza real, a no ser que aprendamos a evadirnos de nuestra envoltura moral y a comunicarnos de espíritu a espíritu. Todo verdadero teósofo sustenta la idea de que el yo divino, superior existente en el hombre mortal, es de la misma esencia que el de los dioses. El ego encarnado, dotado de libre albedrío que, por lo tanto, tiene mayor responsabilidad, es superior, sino más divino que cualquier inteligencia espiritual que no haya reencarnado todavía, lo cual es fácil de comprender desde el punto de vista filosófico para los metafísicos de la escuela oriental. El ego encarnado ha de luchar con dificultades inexistentes para la esencia divina pura, la cual, por el hecho de serlo, no está asociada con la materia. Esta esencia carece de mérito personal, mientras que el ego encarnado se encuentra en camino de llegar a su perfección final, pasando por las pruebas de la existencia, el dolor y el sufrimiento. Es imposible que la sombra del karma caiga sobre lo que es divino, simple y tan diferente de nosotros que no puede tener relación alguna con nosotros. Y por lo que se refiere a las divinidades del panteón, de este panteón esotérico hindú, que son consideradas como finitas y que, por consiguiente, se hallan sujetas al karma, jamás filósofo alguno digno de este nombre consentiría en adorarlas, ya que no son más que signos y símbolos. Se nos tildará de ateos porque, creyendo en las falanges espirituales, en esos seres que han llegado a ser adorados en colectividad como si se tratasen de un Dios personal, nos negamos en absoluto a creer que representen al uno desconocido o porque afirmamos que al principio eterno, el todo en todo del poder absoluto, de la totalidad, no puede expresarse con palabras limitadas, ni tener por símbolo ningún atributo condicionado y calificador. Además, ¿es que no vamos a protestar contra la acusación de idolatría que han lanzado contra nosotros los católicos romanos, cuya religión es más pagana todavía que cualquiera de las que profesan los adoradores de los elementos y del sistema solar? Nadie menos calificado que los católicos para acusar, puesto que su momificado y estrecho credo lo han copiado de creencias más antiguas que la suya, y sus dogmas y ritos son idénticos a los de todas las naciones idólatras, si es que existen naciones de esta clase. Capítulo 2. El símbolo de la Virgen María. En toda la superficie del planeta, desde el Polo Norte hasta el Polo Sur, desde los helados golfos de los países nórdicos hasta las tórridas llanuras de la India meridional y del corazón de América, desde Grecia hasta Caldea,
El fuego solar ha sido adorado como símbolo del poder divino, creado del amor y de la vida. La unión del sol, el elemento masculino, con la tierra, y el agua, la materia, elemento femenino, se ha conmemorado en los tiempos esparcidos por el universo entero. 9 meses antes de llegar el solsticio de invierno, los paganos celebran una fiesta conmemorativa de esta unión en la que se decía que Isis había concebido. Pues bien, los cristianos hacen lo mismo, pues celebran 9 meses antes de la Navidad el grande y santo día de la Anunciación, día en que la Virgen María recibió el favor de su Dios y concibió al Hijo del Altísimo. ¿De dónde procede la adoración del fuego, de las luces y de las lámparas que se colocan en la iglesia? ¿Por qué se hace esto? Porque Vulcano, el dios del fuego, se unió con Venus, diosa del mar. Por esta razón, los magos y las vírgenes vestales cuidaban del fuego sagrado. El sol era el padre de la naturaleza, o sea, de la eterna Virgen María. La relación de aquel con esta se repite en la dualidad Osiris-Isis y en la de espíritu-materia, la cual fue adorada bajo 3 estados por los paganos y los cristianos. He aquí de dónde proceden estas vírgenes vestidas con un traje azul salpicado de estrellas, que pisan una luz creciente, símbolo de la naturaleza femenina, en sus 3 elementos: aire, agua y fuego, fecundada anualmente por el fuego o sol masculino con sus radiantes rayos, las lenguas de fuego del Espíritu Santo. El Kalevala, que es el poema más antiguo de Finlandia, cuya antigüedad prescristiana es indiscutible para los eruditos, habla de los dioses finlandeses del aire y del agua, del fuego y de los bosques, del cielo y de la tierra. El lector podrá encontrar en la magnífica traducción al inglés de J. M. Crawford Room, volumen 2, la leyenda entera de la Virgen María. Mariata, hermosa joven, Virgen María de las tierras nórdicas. Página 729. Ukko, el gran espíritu que moraba en Jumala, el cielo o paraíso, eligió a la Virgen Mariata con objeto de que le sirviera de vehículo para encarnarse por su medio en forma de hombre, Dios. Quedó ella encinta al comer una baya roja. Repudiada por sus padres, dio a luz a un hijo inmortal en el pesebre de un establo. Pero el santo niño desapareció inmediatamente y Mariata se lanzó en su búsqueda. Preguntó a una estrella, la estrella guía de los países nórdicos, donde se oculta el santo niño. Pero ésta le repuso irritada: aunque lo supiera, no te lo diría, porque tu hijo fue quien me creó en el frío para que brillase eternamente. Y la estrella no dijo nada a la Virgen. La dorada luna no consintió tampoco en ayudarle, fundándose en que el hijo de Mariata la había creado dejándola en el anchuruzco cielo. Aquí me dejó para que durara la noche bagaza en completa soledad por las tinieblas y luciera para bien ajeno. Únicamente el argentado sol se compadeció de la Virgen Madre y le dijo: allá lejos está el niño adorado. Allí reposa tu santo hijo, durmiendo oculto con agua hasta la cintura, entre cañas y juncos. Y Mariata se lleva al santo niño a su casa, y mientras que ella le llama Flor, otros le dicen Hijo del Dolor. ¿Nos encontramos en este caso ante una leyenda poscristiana? De ninguna manera, pues ya dije antes que es una leyenda de origen esencialmente pagano, siendo creencias que es anterior al cristianismo. De esto se sigue que, con semejantes datos literarios en la mano, pierden su finalidad las acusaciones de ateísmo e idolatría que se repiten sin cesar. Por otra parte, el término idolatría es de origen cristiano, pues
Sabido es que esta palabra fue aplicada por los nazarenos primitivos durante los 2 primeros siglos de nuestra era y la primera mitad del tercero a las naciones que utilizaban la iglesia, templos, estatuas e imágenes, porque los primeros cristianos no tenían templos, ni estatuas, ni imágenes, cosas que ellos aborrecían en extremo. El término idólatras podría aplicarse con más propiedad a nuestros acusadores que a nosotros, como lo demostraremos en este escrito. El católico que coloca madonas en cada encrucijada y fabrica estatuas de Cristo, de ángeles de toda especie e incluso de santos y papas, no puede acusar de idólatras a los hindúes y budistas. A continuación demostraremos en qué nos basamos para decir esto. Capítulo 3. Origen de la palabra Dios. Comencemos con el origen de la palabra Dios, God en inglés. ¿Cuál es la significación verdadera y primitiva de este término? Sus significados etimológicos son tan numerosos como variados. Según uno de ellos, la palabra se deriva de un término persa antiquísimo y muy místico, Goda, el cual quiere decir el mismo, o algo emanante por sí mismo del principio absoluto. La raíz de esa palabra es Godán, de donde se derivan Wotan, Woden y Odín, de forma que la radical oriental no ha sido casi alterada por las razas germánicas que formaron con ella la voz de Gods, de la cual derivaron el adjetivo good, bueno en inglés, y el término Goda o ídolo. Las palabras Zeus y Theus de la antigua Grecia dieron origen a la palabra latina Dius. Goda, la emanación, no es ni puede ser idéntica a aquello de lo que emana, y por consiguiente es tan solo su manifestación periódica y finita. Cuando el antiguo Arato dijo que todos los caminos y mercados frecuentados por los hombres están llenos de Zeus, llenos de él están los mares y también los puertos, no limitaba la idea de Dios a un mero reflejo temporal suyo sobre nuestro plano terrestre, como lo es Zeus o su antecedente Diao, sino que daba a la palabra la extensión de un principio universal y omnipresente. Antes de que Diao, el deslumbrante Dios, el cielo, hubiera atraído la atención del hombre, existía ya el védico Tat, aquello, that en inglés, el cual no tiene ni para el filósofo ni para el iniciado nombre alguno definido, porque es la noche absoluta, oculta bajo toda la radiante luz manifestada. Pero no se pudo evitar que el sol, primera manifestación en el mundo de Maya, e hijo de Diao, fuese llamado por los ignorantes el Padre, como lo fue también el místico Júpiter, última y significativa reflexión de Zeus, Surya. De manera que el sol llegó rápidamente a ser sinónimo de Diao y fue confundido con él. Para unos era el Hijo, para otros el Padre, que mora en el radiante cielo. Sin embargo, Diao Pitar, el Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre, tiene origen finito, puesto que le fue concedida a la tierra como esposa. Durante la gran decadencia de la filosofía metafísica fue cuando comenzó a representarse a Dyabha, Prithvi, el cielo y la tierra, en forma de padres universales y cósmicos, no solo de los hombres, sino también de los dioses. El poético y abstracto concepto original de la causa ideal acabó por corromperse. Diao, el cielo, llegó a ser rápidamente Diao el paraíso, la morada del Padre, y finalmente el mismo Padre. Enseguida el sol fue transformado en símbolo del Padre y recibió el título de Dinakara, el que crea el día, y de Bhaskara, el que crea la luz, siendo desde este momento el Padre de su Hijo y viceversa. A partir de entonces se estableció el reino del ritualismo y del culto antropomórfico que terminó por evidenciar el mundo entero, extendiendo su supremacía hasta nuestra época llamada civilizada. Una vez se ha visto que este es el origen común,
Solo nos resta establecer el contraste entre los dos dioses, el Dios de los gentiles y el Dios de los judíos, y reducir y deducir intuitivamente basándonos en su propia revelación y juzgándoles de acuerdo con su definición. ¿Cuál de los dioses se encuentra más cerca del ideal más sublime? Citemos al coronel Ingersoll, el cual ha establecido un paralelismo entre Jehová y Brahma. Jehová, oculto tras las nubes y tinieblas del Sinaí, dice a los judíos: no tendrán dioses ajenos delante de mí. No te protestarás delante de sus imágenes ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de aquellos que me aborrecen, a fin de que me teman. Compárense estas palabras con las que pone un hindú en boca de Brahma. Yo soy el mismo para todos los seres. Quienes sirven honrarse a los otros dioses, me adoran involuntariamente. Yo soy el que participa en toda adoración. Yo, la recompensa de todos los adoradores. Compárense ambos párrafos. El primero es un lugar oscuro en que se insinúan cosas que nacen del fango. El otro, grande como firmamento, cuya bóveda está sembrada de soles. El primero es el Dios que atormentaba la imaginación de Calvino cuando añadía a su doctrina de la predestinación la del infierno tapizo de cráneos de niños no bautizados. Las creencias y los dogmas de nuestras iglesias son tan blasfemas por las ideas que implican como la de los paganos que se hallan sumergidos en las tinieblas. Ya pueden disfrazar y enjalbergar cuanto quieran al Dios de Abraham y de Isaac, que nunca serán capaces de refutar las palabras de Marción, quien niega que el Dios del odio pueda ser el mismo Dios que el Padre de Jesús. Sea como sea, herejía o no, el Padre que está en los cielos ha seguido siendo a partir de esa época una criatura híbrida, una mezcolanza del Jahve, Júpiter, de los paganos con el Dios celoso de Moisés. Dios que exotéricamente es el sol, cuya morada se encuentra en los cielos, y esotéricamente es el cielo. No da el nacimiento a la luz que brilla en las tinieblas, al día, al brillante Diao, al Hijo, ¿y no es Él acaso el altísimo Dios Coelún? ¿Y no es Terra la tierra, la Virgen eternamente inmaculada que, engendrando sin descanso, fecundada por el ardiente abrazo de su Señor, los vivificantes rayos solares, se convierte en madre de todo cuanto vive y respira en el vasto seno de la esfera terrestre? Esto explica el carácter sagrado que tiene en el ritual lo que ella produce, o sea, el pan y el vino. De ahí también la antigua mesis, el gran sacrificio ofrendado a los dioses. Ceres, Eleusina, es decir, la tierra. De las cosechas, de la mies, mesis para los iniciados, misa para los profanos, que ha llegado a ser hoy en día la misa o liturgia cristiana. La antigua ofrenda de los frutos de la tierra hecha al sol, al Dius Altissimus, el símbolo del Gadú de los francmasones contemporáneos, llegó a ser la base más importante del ritual entre las ceremonias de la nueva religión. Las parejas místicas, Osiris e Isis, el sol y la tierra, de los egipcios, Bel y la cruciforme Astarte, de los balbinos, Odín o Thor y Freya, de los escandinavos, Belén y la Virgo Paritura, de los celtas, Apolo y la Magna Mater, de los griegos, las cuales tenían idéntica significación, pasaron como representación corporal a los cristianos y fueron transformadas por ellos en el Señor Dios o el Espíritu Santo que desciende sobre la Virgen María. El Dius Sol o Solus, o sea, el Padre, llegó a confundirse con el Hijo. El Padre, que brilla deslumbrador en la hora del mediodía, se transformaba al amanecer en Hijo, en cuyo momento se decía el que había nacido,
Esta idea recibía su gran apoteosis anualmente el día 25 de diciembre, durante el solsticio de invierno, cuando, según se decía, el sol, acabado de nacer, era igual para los dioses solares de todas las naciones. Natalis solis invicte. Y el precursor del sol resucitado crece y se fortalece hasta que el equinoccio de primavera, que es cuando el dios sol comienza su curso anual bajo el reino de Ram o del carnero, Aries, la primera semana lunar del mes. En toda la Grecia pagana se conmemoraba el día 1 de marzo, cuyas neomenías se consagraban a Diana. Por idéntica razón, las naciones paganas celebran su fiesta de Pascua el primer domingo siguiente a la luna llena del equinoccio de primavera. El cristianismo no solo ha copiado las fiestas del paganismo, sino también las vestimentas canónicas, cosa que es imposible negar. Eusebio confiesa en su vida de Constantino, diciendo quizás la única verdad proferida en su vida, que, con el fin de hacer que el cristianismo fuera más atrayente para los gentiles, los sacerdotes del Cristo adoptaron las vestimentas externas y los ornamentos utilizados en el culto pagano. Y podría haber añadido que habían hecho lo mismo con sus rituales y sus dogmas. Capítulo 4. Las verdades de la religión de la sabiduría. Aunque no se pueda recurrir al testimonio de la historia, es un hecho histórico, pues una gran cantidad de hechos relatados por los escritores de la antigüedad vienen a corroborarlo, que el ritual de la Iglesia y de la francomasonería surgieron de la misma fuente y se desarrollaron paralelamente. En sus orígenes, la masonería fue un gnosticismo arcaico o cristianismo primitivo. El ritual de la Iglesia era, y es, el de un simple y puro paganismo exotérico, remodelado, ya que no podemos decir reformado. Lead e Irragón, estudiad, relacionad los hechos accidentales y, no obstante, son muchos los que se encuentran en los textos de los autores griegos y latinos, de cuyos autores algunos eran iniciados y la mayoría neófitos, instruidos y participantes en los misterios. Lead, por último, las calumnias cuidadosamente elaboradas por los padres de la Iglesia contra los gnósticos y contra los misioneros y sus iniciados, y acabaréis por deducir la verdad de que los verdaderos fundadores de la religión moderna fueron unos cuantos filósofos desterrados por los acontecimientos políticos de la época, acosados y perseguidos por los fanáticos obispos del cristianismo primitivo que todavía no tenían ritual, ni dogma, ni iglesia. Esos filósofos, mezclando de forma irreligiosa las verdades de la religión, sabiduría con las ficciones exotéricas tan gratas a las masas ignorantes, pusieron los primeros fundamentos ritualísticos de la Iglesia y de las logias de la francomasonería moderna. Este último hecho ha sido demostrado por Ragón en su Anteomnani de la liturgia moderna comparada con los antiguos misterios, mostrando el ritual puesto en práctica por los primeros francomasones. Nuestra primera afirmación puede comprobarse comparando las vestimentas en uso en la Iglesia, los vasos sagrados, las fiestas de las iglesias latinas, con las mismas cosas de las naciones paganas. Pero las iglesias y la francomasonería han disentido por completo desde el día en que dejaron de constituir una sola entidad. Y si alguien se asombra de que haya un profano que no conozca esto, le responderemos que el estudio de la antigua francomasonería y de la francomasonería moderna es obligado para todo ocultista oriental. La masonería, a pesar de sus innovaciones y accesorios modernos, particularmente la introducción del espíritu bíblico, hace el bien en los planos físico y moral. Así es, por lo menos, como obra apenas hace 10 años. Entonces era una verdadera eclesia, en el sentido de unión fraternal y de ayuda mutua. Era la única religión del mundo. Si consideramos que esta palabra se deriva del verbo religare, unir, puesto que une a todos los hombres que pertenecen a ella como si fueran hermanos, sin hacer distinción de raza ni de creencias.
No es incumbencia nuestra el saber si podía haber hecho mucho más de lo que ha hecho con las portentosas riquezas que tenía en su poder. No sabemos que esta intuición haya producido daño alguno y nadie, excepto la Iglesia romana, la acusó de haber hecho tal cosa. ¿Puede decirse lo mismo de la Iglesia? Que la historia profana y la eclesiástica respondan a esta pregunta. Desde luego, la Iglesia ha dividido a la humanidad en Caínes y Abeles. Ha perseguido a millares de hombres en nombre de Dios, un Dios que en realidad parece ser el Dios de los ejércitos, el feroz Jehová, Sabaoth, y en lugar de proporcionar una fuerza impulsora a la civilización de la que orgullosamente se glorifican sus fieles, la ha retrasado durante toda la larga e insípida Edad Media. Solo bajo las continuas embestidas de la ciencia, cuyas consecuencias fueron la rebelión de los hombres amantes de la libertad, fue cuando la Iglesia comenzó a perder terreno y no pudo evitar por más tiempo la entrada de la luz. Es cierto, tal vez, que ella haya suavizado, como afirma, el espíritu bárbaro del paganismo. No, digamos con todas nuestras fuerzas que no. ¿Acaso fueron los césares paganos de tan refinada crueldad con tanta sed de sangre como los modernos potentados y sus ejércitos? ¿En qué época se encontrarían más miles de proletarios hambrientos que en la nuestra? ¿Cuándo ha derramado más lágrimas la humanidad y cuándo ha sufrido más que ahora? Sí, hubo un tiempo en que la Iglesia y la francomasonería fueron una. Fue en los siglos de la intensa reacción moral, periodo de transición, época de lucha en la que el pensamiento era denso como una pesadilla. Así que, cuando la creación de nuevos ideales condujo al derribo aparente de los viejos templos y a la destrucción de los antiguos ídolos, la cosa terminó reconstruyendo estos templos con ayuda de los antiguos materiales y erigiendo los mismos ídolos con nombres nuevos. Aquello no fue más que una reorganización, un blanqueo universal llevado a cabo únicamente a flor de piel. Jamás nos dirá la historia cuántos semi-hierofantes y altos iniciados se vieron obligados a pasar por renegados para asegurar la supervivencia de los secretos iniciáticos. Es digno de fe cuando dicen en el siglo IV de nuestra era que privar a los griegos de los misterios sagrados que unían a la humanidad en un solo cuerpo equivalía a privarles de la vida. Quizás los iniciados lo comprendieron así, puesto que se unieron nolens volens con los partidarios de la nueva religión que había llegado a dominar, y obraron en consecuencia. Algunos judíos gnósticos helenizantes hicieron lo mismo, y así fue como más de un Clemente de Alejandría, quien aparentemente se convirtió, aunque seguían siendo un ardiente neoplatónico y un filósofo en el fondo de su corazón, llegó a ser el instructor de los ignorantes obispos cristianos. En una palabra, el que se convertía a su pesar mezclaba las dos mitologías externas, la antigua y la nueva, y aleccionado a la multitud guardaba para sí las verdades secretas. El ejemplo del neoplatónico Cineso demuestra quiénes eran estos extraños cristianos. Este discípulo favorito de Hipatía, la virgen filósofa y mártir, víctima del infame Cirilo de Alejandría, no estaba bautizado todavía cuando los obispos de Egipto le ofrecieron el arzobispado de Ptolomaida. Todos los eruditos saben que cuando, después de haber aceptado el cargo que le ofrecían, consistió en que lo bautizaran, concedió tan poco valor a esta ceremonia que no firmó realmente su consentimiento hasta que le fueron aceptadas todas las condiciones que él consideraba indispensables y garantizados sus privilegios futuros. Entre estas condiciones había una, la principal, realmente curiosa, la de que le fuera permitido sine qua non el abstenerse de profesar las doctrinas cristianas en las cuales no creía el nuevo obispo. Y por eso sucedió que, a pesar de haber sido bautizado y ordenado en los dogmas del diaconado, el sacerdocio y del episcopado, no se separó jamás de su mujer ni abandonó nunca la filosofía platónica, ni menos aún sus diversiones, deportes, las cuales le estaban prohibidas a los demás obispos. Esto sucedía nada menos que en el siglo V. En esta época se hicieron numerosas concesiones, como esta entre los filósofos iniciados y los sacerdotes reformados del judaísmo.
Los primeros trataban de ser fieles a los juramentos prestados en los misterios y de no perder su dignidad personal, y para conseguirlo se vieron obligados a recurrir a un triste compromiso con la ambición, la ignorancia y la creciente marea de fanatismo popular. Ellos creían en la unidad divina, en el uno o solus incondicionado e incognoscible, y no obstante, consintieron en rendir homenaje público al sol que se movía entre sus 12 apóstoles, los 12 signos del zodiaco, dicho de otra manera, los 12 hijos de Jacob, los Ojipoli, la plebe. Seguía ignorando la existencia del único y adoraba al sol, rindiendo cada cual en sí mismo homenaje al dios que honraba antiguamente. Transferir esta adoración de las divinidades solares y lunares y además deidades cósmicas a los tronos, arcángeles, potestades y santos no era cosa difícil, sobre todo teniendo en cuenta que las divinidades solares habían sido admitidas en el canon cristiano con sus nombres antiguos, sin experimentar cambio alguno. Así se explica que el gran elegido renovase en voz baja durante la misa su absoluta adhesión a la unidad suprema universal del obrero incomprensible, y pronunciase en voz alta y solemne la palabra sagrada, mientras que su acólito continuaba cantando con fastidiosa retalía los nombres de los seres siderales inferiores que debían ser adorados por las masas. Los catecúmeneos, profanos que pocos meses o semanas antes oraban al buey Apis, a los santos sinófelos, al ibis sagrado y a los iris de la cabeza de gavilán, observarían que el águila de San Juan y la paloma divina, que se cierne en el bautizo sobre el Cordero de Dios, no eran sino la evolución natural, la continuación de su propia zoología nacional y sagrada, a la que desde la infancia les habían enseñado a presentar adoración.